Mm. Profe, Sí, ¿cuál sería la tarea entre esas cosas que entiendo. mandaste, o sea, calzaste? Eso que de ahora, eso es para la clase de hoy, no es tarea. Ah, ya entiendo, gracias, profe. Eso es para que nosotros podamos conversar, ver, compartir entre nosotros y después les voy a pedir que hagan un resumen, un cuadro sinóptico que la primera clase hicieron. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Algunos hicieron perfecto luego, algunos porque con eso únicamente van a aprender y no se van a olvidar más. Citoesqueleto era. No le sale nada, ¿verdad? Pero no. quiere compartir el contenido en tu pantalla. No. Y allí ya está. Meiosis, ¿no? No, No, no No, es profe. nada. Yo entré en el otro. Yo entré en este en este enlace que creó el compañero nomás. Y tenía que ser. En mi pantalla estoy en mi correo, pero tengo que conectar con el mismo, ¿verdad? sí, puedes Mm. colocar el mismo enlace nomás en tu computadora. El compañero que me ayudó la vez pasada no está por ahí. Que él nomás me puso todo en esta pantalla de mi celular nomás ya. Por favor. ¿Qué problema estás teniendo, profe? No, viste que yo tengo en mi celular, nomás ya estoy conectada. Y en para poder abrir mi computadora y compartir con ustedes. Y tenés que entrar en Meet desde tu computadora y colocar el código para poder entrar. Abrir enlace. Matthew, ¿estás por ahí? Vos le ayudaste a las profes. Abrir entonces enlace en una ventana nueva. Por mí, introducir código de enlace. ¿Alguien tiene por ahí? ¿No? A, G, Ujú. U, A, A, G, U, G, sí, C, sí, T, P, C, T, X, K. sí. A, Después, Q, W, O. A, G, U, C, P, X, A, Q, W, O. C, ¿Está? T, X, K. K. Al final, Y después C, es P, Q, W y O. Ese es el Q, código. W, O. Ese, voy a unirme a ese.
No, no le abre, ¿verdad? El profe. Este es el código. Sí, ya puse ya. Estás presentando para todo, me dice. No le sale nada a usted. Pero no me sale para aceptarte, pues, profe. Dejar de compartir. Ahí ya está. Sola otra vez que estoy acá. Me abrió el que yo tenía porque está programado, ese nomás. Podés mostrar, profe, con tu cámara de tu celular para poder guiarte. Volver a la pantalla de inicio. Has finalizado la reunión para todos. Voy a salir de este, ¿verdad? O dejo nomás acá. No, prende tu cámara, profe, de este que estás usando y mostrarme desde tu computadora. Y vamos a ver si te puedo guiar. Mira, introducir el código de nuevo pongo. Profe, no está prendida tu cámara para poder verte. No se ve la cámara de la PC. No, yo no veo. O sea, no está prendido desde tu celular. Sí, está prendido. Bueno, pero está donde colocar el enlace, ¿verdad? O sea, que el Sí, código. Te sale para colocar el código. sí, no te sale a vos. No, no me sale para aceptarte, pues, por eso. Y coloca otra, ahora sí. Ahora da la vuelta a tu celular. A ver. Ahí dice introducir código. Pongo otra vez su código. Sí, pone otra vez el código que es A, Sí. G, C, G, G. Después. U, Sí, C, T, sí, K, sí, aquí, X y después la K. X, K, Q, U, Q, W y la O. A, G, U, C, P, K, X, X, K, profe. C, T, X, K, C, P, X, K, perfecto. Después, Q, W, O. U, W, O, Sí, unirme. sí. Profe, en el chat puse, si quieres ver bien, se escribe. Hay que dar. Ahora va en unirme. ¿Qué dice ahí? Ahí. Y ahora mira cómo sale. Pero vos pusiste mal luego, profe. Q es, no es U. Q U de es. queso. Ay, este me estira nomás lo el otro otra vez. Viste que has abandonado la reunión de nuevo. A, Profe, A, U, sí, te escucho. en el chat te escribieron el código por si quieres ver desde tu celular, para Ah, que bueno, no... no sale, no escucho bien. En el grupo está. No en el chat de chat esta reunión. de la videollamada.
de la videollamada. Ahí ya te acepté, profe. De ahí ya te sale. Ahí ya sale ya. ¿Te salió? Se está intentando restablecerse ahí. Entonces tu conexión. Tenés que esperar un rato y ahí te va a salir. Ahí saliste, volví a intentar otra vez, profe. Se desconectó, dice. ¿Te sale, profe? Sí, ahora recién se conectó otra vez. Le escribo otra vez de nuevo. Y Salió de bueno, su cuando había sido. bueno, ¿y con qué tema querés empezar? Así yo comparto lo que compartiste en Classroom, para no perder más Igualmente, tiempo. para no perder más, entonces mejor poner nomás ya ahí uno de los que hoy les compartí. Más rápido va a ser.
¿Con cuál empezamos, profe? Abrí nomás ese mitosis, o si no, citoesqueleto, igual también un pedacito que faltaba. Podemos hablar sobre virus también, las enfermedades que hay. Abrí nomás ya uno de lo que te habla, porfa. Ahí abrí meiosis. Ahí explica nomás. Ya voy a apagar mi micrófono y ya explica. Abrí ya meiosis. ¿Se puede No ver? veo. No, yo no veo. Ahora voy a poner otra vez. Ahí sí ya se ve. Meiosis viene a ser una de las divisiones celulares. Dentro de las células tenemos las células del cuerpo y las células reproductoras. Las células del cuerpo se reproducen por meiosis, mientras que las células reproductoras utilizan las células del cuerpo mitosis y las células reproductoras son los que utilizan meiosis. ¿Cuál es la diferencia? Las células del cuerpo se reproducen originando dos células iguales, genéticamente iguales, mientras que la meiosis origina cuatro células genéticamente iguales. Esa es la diferencia. Y el número de cromosomas, por la unión de las gametas, va a originar 23, es el número normal, que la unión de los dos, la mitad del número normal de cromosomas del óvulo y del espermatozoide en caso de los mamíferos, ¿verdad? Que es la meiosis para reproducir y originar otro organismo igual o parecido a los progenitores. ¿Qué permite la meiosis? Dice, un ratito ahí otra vez, atrás todavía no leí eso. Producir diversidad genética en las células hijas. La reproducción es sexual. Generar células haploides con un conjunto completo de cromosomas a partir de las células diploides. Las células diploides se forman al unirse las dos células haploides, que vienen a ser la mitad del número normal de cromosomas. Se unen y forman 46 cromosomas durante la fecundación ya. Siguiente. Las células producidas son gametas con la mitad de cromosomas, división reduccional, o sea que se redujo el número normal a la mitad. ¿Para qué eso? Para unirse con la mitad del otro cromosoma y se juntan y forman, ahí empiezan a formarse el huevo o cigoto. Una combinación diferente de alelos en cada una de ellas permite la reproducción sexual, unión al azar de dos gametos de dos individuos distintos, pero de la misma especie. Entonces ahí es lo que se unen para poder tener las dos, o sea, el número normal de cromosomas. Ploidía es el número de juegos de cromosoma. Un juego de cromosoma tiene todos los cromosomas que contienen todos los genes necesarios para esa especie. Tenemos dos tipos de cromosomas, ¿verdad? Que son haploide y diploide. Haploide es la célula con un juego de cromosoma y diploide con dos juegos de cromosoma. Cuando ya se unió los gametos, entonces se forman diploide. Acá tenemos un cuadrito. Dice que las células en mamíferos se refiere al hombre y a los animales, algunos animales, ¿verdad? Las sexuales, que son las gametas haploides. N viene a ser el símbolo que vamos a utilizar más adelante cuando entremos en genética para hacer los ejercicios sobre los genes. Dentro de las células sexuales tenemos óvulos y espermatozoides, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad?
y no se dividen ni se fusionan en la fecundación, forman una cigota que viene a ser 2N. Y después dice que em, las gónadas vienen a ser los ovarios y testículos. Las gónadas son los órganos sexuales y las gametas son las células sexuales. Eso hay que diferenciar entre órganos y células. Esto sale en el examen, gente. Le pongo células sexuales o gametas y ahí abajo se les cita. Entonces, para diferenciar, porque gónadas son órganos y las gametas son células. Y ahí se suelen confundir de tanto que es fácil, ¿verdad? Acá dice que las gónadas, ovarios, testículos, órganos que poseen células germinales somáticas del cuerpo. Las células somáticas son las células del cuerpo y las gametas son las células reproductoras. Cuando se dividen por meiosis dan como resultado las gametas. Y las células germinales, que son las células de nuestro cuerpo, que son diploides, normalmente son diploides. ¿Y qué pasa? Con las neuronas no se dividen. Las células de las neuronas, que son las células nerviosas. Después tenemos los hepatocitos, por ejemplo, que son las células que tenemos en el hígado. Pueden dividirse por mitosis. Epiteliales, glóbulos rojos también se dividen por mitosis. Todas las células que tenemos en nuestro cuerpo se dividen por mitosis. Solamente las células sexuales se dividen por meiosis. Siguiente. Acá tenemos otro tipo de cromosomas, homólogos y heterólogos. Cromosomas homólogos, par de cromosomas del mismo tipo, iguales en forma, tamaño, bandeo, genes distintos en la combinación de alelos de los diferentes genes. Son iguales ellos, los pares son iguales. En la parte de ejercicio nosotros vamos a usar cromosomas homólogos y heterólogos. Cromosomas homólogos pueden ser dominantes y recesivos. Entonces utilizamos dos letras iguales. Y heterólogo utilizamos pares, letras diferentes. Por ejemplo, uno puede ser R grande y otro R chica para heterólogo. Pero para homólogo va a ser R grande, R chico, R chico. Tenemos unos conceptos abajo, gen, que es el fragmento de ADN que codifica para una ARN. Es responsable de alguna característica. Alelo, variante de un gen. Los alelos de un mismo gen difieren en algunas bases de su secuencia. Ocupan el mismo lugar o locus en el cromosoma. Locus viene a ser el lugar que ocupa un gen en el cromosoma. Y alelo viene a ser los variantes. Otro. A la posición que ocupa un gen en un cromosoma se lo denomina locus y su plural es loci. Entonces ya le dije que locus viene a ser el lugar que ocupa el gen en el cromosoma. Acá tenemos una forma de un cromosoma como se ve en un microscopio. Las partes de un cromosoma, el alelo está en coloreadito ahí y nos da un ejemplo de una planta, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar haciendo más adelante con ejercicios, pero aplicando en casos de paternidad, maternidad y eso. Otro. Bueno, antes de la meiosis entonces tenemos la fase S, que es la interfase, y se duplica el ADN. Dos divisiones consecutivas, la parte meiosis 1 y meiosis 2, separadas por una pausa que es la intercinesis, donde no se duplica todavía el ADN. Cada etapa se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Tenemos 4 fases otra vez. En la primera, dice, la cromatina comienza a condensarse. Los pares de centriolo, que son los centrosomas, se separan migrando hacia los polos opuestos. Ustedes ven en el dibujito de abajo que arriba se ven los centrosomas. Viene a ser como una estrellita.
comienza a condensarse la cromatina y los pares de centriólogos se separan migrando hacia los polos. Se separan y se quedan hacia los polos por los bordes. En la segunda etapa, los pares de cromosomas homólogos se alinean, apareamiento o sinapsis. Ahí ya se alinean y empiezan a aparearse. En el primero vimos que estaba todo mezclado. Ahí por lo menos le puse en colores para diferenciar bien. Apareamiento entonces de los cromosomas homólogos. Los que son iguales se aparean. Ese apareamiento se llama sinapsis. Mientras siguen condensándose, cada color indica que provienen de un progenitor diferente. Vemos acá que tenemos dos colores, entonces al unirse, nosotros vemos que se unen y vienen de progenitores diferentes, que no son iguales, ¿verdad? Y en la tercera fase ocurre el sobrecruzamiento o crossing over, en el que se intercambian fragmentos del ADN entre las cromátidas de los pares de homólogos. Los pares son pues iguales. Y entonces ustedes ven un rojo y un azul. Se siguen condensando los cromosomas, se visualizan los quiasmas y se desarma la envoltura nuclear. Ahí ya se rompe la envoltura nuclear. Entonces ya para liberarse después. En el primero se mezclan, en el segundo empiezan a ordenarse los cromosomas y en el tercero, ya ordenados los cromosomas, empieza a romperse la pared para que puedan liberarse la envoltura nuclear. Siguiente. Profe, Sí. hay otras personas que quieren ingresar a tu clase. ¿Y cómo fue hace rato? Ahí ya acepté. ¿Qué más falta? Ya está todos. Podemos continuar. ¿Podemos Avi- continuar entonces? ¿O no? No pueden proponer aceptar todo de una. Para que algunos vayan ingresando nomás ya sin que esté la aceptación. Creo que así pusieron o no, porque toditos entraron una vez y ahora. ¿Vamos a seguir? Sí, profe, ahora están escribiendo en el grupo y están preguntando si es que alguien más va a entrar. Por eso no. Ah, bueno. Bueno, entonces tenemos acá dos tipos de cromosomas. Haploide, ¿en qué caso era? Mientras, ¿se acuerdan ya de algo de haploide, diploide? ¿No? Haploide es lo que tiene una solo y diploide es lo que tiene dos. Sí, la mitad del número normal de cromosoma y diploide tiene 2N. Su símbolo es 2N. ¿Por qué? Porque se forma por la unión de los dos. Y es propio de las células sexuales, ¿verdad? Y la mitosis, que ¿dónde se utiliza eso? Si es la célula reproductora o la célula del cuerpo. ¿Dónde ocurre esa división celular de la mitosis? Estamos hablando de división celular que puede ser mitosis y meiosis, ¿verdad? En el hombre. Mitosis es la división celular que ocurre en las células Del cuerpo. en las células del cuerpo o células somáticas. Las células del cuerpo también se le llaman células somáticas. Entonces, las células del cuerpo
es lo que ahí lo que ocurre la mitosis. Y en las células sexuales ocurre la meiosis. Y tenemos los cromosomas homólogos cuando los pares que forman los cromosomas pues se presentan en pares, son iguales. Y heterólogos cuando los pares son diferentes. Y después dijimos también que las neuronas son las células nerviosas que no se regeneran, no se dividen. Por eso que cuando tenemos, por ejemplo, una herida y se nota, no se cura, pero ahí se nota que el paciente tuvo una herida. Mientras que si uno es flaquito, flaquita, puede engordar fácilmente sin problema, ¿verdad? Por la reproducción. Llega a una etapa durante el crecimiento de nuestro cuerpo, nosotros fácilmente la mitosis ocurre, ¿verdad? Pero llega a una etapa en que el hombre ya no crece más. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta de ancho. Por ejemplo, mi cara, si era finito, va a achatarse más, mi hombro, mi pierna, mi cola. Entonces la gente empieza a acumular más grasa y ya no sube más de altura. Em, la parte para que haya las células reproductoras, ¿cómo se llaman? Para que empiece ya la meiosis. Óvulo y Gametos, espermatozoide. ¿verdad? ¿Qué? Gametos serían, ¿verdad? Sí. ¿Y los órganos reproductores? Gónadas. Muy bien, perfecto. Te ganaste un premio. El día del examen te vas a acordar de eso. Va a salir gónada, gameto, haploide, diploide. Común y corriente, siempre sale. Entonces ya sabemos que la mitosis es propio de las células del cuerpo y la meiosis de las células reproductoras. Perfecto, no hay problema ahí, ¿verdad? Siguiente, ¿dónde nos quedamos? Sinapsis, hablamos de sinapsis y crossing over, ¿verdad? Sinapsis era cuando los pares de cromosomas homólogos se alinean dentro del citoplasma, sinapsis. Y después era quiasma. ¿Qué pasaba ahí? Con el cruzamiento, era entre sobrecruzamiento de los cromosomas para ordenarse dentro del citoplasma, ya era crossing over, y a eso le sigue el quiasma. Ahí se ordenan los cromosomas iguales, o sea, homólogos, y al final empieza a romperse la pared nuclear para poder liberarse. Siguiente. Después viene la metafase. Orientación al azar de los pares de homólogos. Ejemplo, dice célula de 3 pares de cromosomas, 2 al cubo es igual a 8 posibles combinaciones en la orientación de cada par. Ustedes ven ahí que está en la combinación de cromosomas, ¿verdad? Son 3 pares que vamos a tener ahí. Y toditos tienen diferentes colores. O sea que uno es azul, el otro verde. En par están, pero cada cromosoma son de los padres. Por eso no son, y los dos no son verdes. Los pares de cromosomas homólogos bivalentes se alinean en el plano ecuatorial. Cada par se orienta al azar independientemente de los otros pares. Empiezan a orientarse al azar nomás ellos, pero empiezan los centrosomas ya en los polos. En los polos es cuando están en los extremos. Siguiente. Otra característica importante es en la significación de la meiosis para la reproducción sexual es la segregación al azar de cromosomas maternos y paternos. La separación de los cromosomas maternos y paternos recombinados durante la anafase 1 y 2.
Se realiza completamente al azar, hecho que contribuye al aumento de la diversidad genética. En la anafase 1, por cada par de cromosomas homólogos existen dos posibilidades. Un cromosoma puede ir a un polo mitótico o al otro. El número de de combinaciones posible, por tanto, se calcula 2n. N es el número de pares de cromosomas homólogos. Variaciones con repetición dan n elementos en grupos de 2n. En el ser humano se tiene 23 pares de cromosomas homólogos. Tiene posibilidad de recombinación con 223, que es igual a 8.000 y no sé cuánto, ¿verdad? Eso pues se pone al cuadrado y al cubo para hacer los ejercicios más adelante, sin tener en cuenta las múltiples combinaciones posibilitadas por la recombinación del crossing over. Nosotros vamos a utilizar solamente 23, que es la mitad del número normal de cromosomas. El número normal de cromosomas es 46. Nosotros tenemos 46 en el cuerpo, pero en las células reproductoras sale 23 nomás para unirse el óvulo con el espermatozoide. Entonces, las dos partes ponen 23 y 23 y ahí se unen. Y al unirse es lo que fecunda, se produce la fecundación. Si es que no se une eso, no se produce la fecundación. Después, otro. Cada uno de los cromosomas del par homólogo se mueve a un polo opuesto de la célula. Segregación de homólogos. Empiezan a separarse, pero se ubican en los polos. Se reorganizan las envolturas nucleares, se condensan los cromosomas, las cromatinas, se desarmará el uso y se dividirá el citoplasma. A ustedes ven ahí que forman unos hilitos. Se está rompiendo de a poco la membrana nuclear y empieza a liberarse unos hilos que parece que le une, ¿verdad? Entonces se reorganizan las envolturas nucleares, se descondensan las cromosomas y se desarmará el uso y se dividirá el citoplasma. Se va a romper ese uso que viene a ser como el hilo y ahí ustedes ven que están por separarse ya en dos. Se forman dos células hijas, cada uno con un juego de cromosomas haploide que aún tienen dos cromátidas. Ese se va a romper y se va a separar en dos. Siguiente. Los cromosomas se condensan nuevamente luego de una breve pausa que se llama intercinesis, en la cual el ADN no se replicó. Se desarma la envoltura nuclear y se organiza el uso. Ellos se separaron, nomás todavía no se dividieron. Ahí en el número 8 ya los cromosomas se alinean en el ecuador, orientándose cada uno al azar independientemente de los otros. Las cromátidas ya no son idénticas, son recombinantes. Ahí ustedes ven que ya las cromátidas ya son, en un cromosoma ya se forma una parte que es roja, una parte que es azul. Se unieron ya ahí. Las cromátidas recombinantes de cada cromosoma se separan y migran a polo opuesto debido a al sobrecruzamiento ocurrido en la profase 1. Cada nueva célula tendrá una combinación diferente de alelos. Ahí se separan y cada uno ya tienen diferentes. Ya se mezcló ahí en siguiente. Cada juego de cromosomas queda dentro de una envoltura nuclear. Luego el citoplasma se divide. La división del citoplasma se llama citocinesis y queda como producto final 4 gametas, cada una con un núcleo que contiene un número haploide de cromosoma en estado de cromatina. Al final, ese que era 2 se volvió a separar y ahí recién origina 4 gametas. Y son el producto final ya la meiosis. Se separaban perfectamente, se rompieron el uso acromático que tenía, son los hilitos que se ven. Y al final da como producto 4. Ese es el producto de la meiosis. Siguiente. Acá tenemos un resumen. Ya empieza la mitosis. Mitosis y meiosis
proceso en común de las dos. 6 cromosomas cada uno con 2 cromátidas hermanas. Dotación inicial de 6 cromosomas. Dotación inicial de 6 cromosomas, 3 pares de homólogos. Los cromosomas están duplicados, cada uno consta de 3 cromátidas hermanas idénticas unidas en el centrómero. En el medio es el centrómero. Los cromosomas están duplicados. Cada uno consta de 2 cromátidas hermanas idénticas y unidas en el centrómero. Los cromosomas se alinean sin aparearse, las cromátidas se separan. Eso en la mitosis. En la meiosis, los cromosomas homólogos duplicados se aparean, formando 3 tétradas. Se produce el entrecruzamiento. Los pares homólogos se alinean, se separan los homólogos y 3 cromosomas alineados, cada uno con 3 cromátidas. Cada cromosoma va a tener su cromátida. El resultado final tiene solo la mitad de cromosoma del núcleo inicial y los cromosomas no son idénticos a los del núcleo original. Mientras que en la mitosis, cada núcleo filial 2N tiene el mismo número de cromosomas que el número inicial y los cromosomas son idénticos a los del núcleo original. La diferencia que yo les dije al principio, luego, ¿verdad? Entre mitosis y meiosis, la mitosis es un tipo de división celular que ocurre en las células del cuerpo o en las células somáticas y origina como producto final 2 células hijas iguales, idénticas. Y la meiosis es un tipo de división celular propio de las células reproductoras y da como producto final 4 células hijas. ¿Está? Así de sencillito nomás. Siguiente. Acá está un... Dijimos que la cantidad de cromátidas por cromosoma eran iguales. Si era 23 cromosomas, va a tener en su composición 23 cromátidas. Y al final 46, que viene a ser el normal del cuerpo humano, entonces va a tener 46 cromátidas también. Siguiente. Acá empiezan algunas. Las mutaciones, por ejemplo, vienen a ser alteraciones del ADN. Ustedes saben, ¿verdad? Que en las reproducciones sexuales, durante la meiosis, es lo que pueden sufrir algunas mutaciones y pueden originar, nosotros le decimos comúnmente algunos, ¿verdad? Malformaciones, vamos a decirle. Son alteraciones en el cromosoma ya, y la criatura ya nace con ese problema. Y vamos a encontrar algunas cosas después, más adelante. Mutaciones o alteraciones en el ADN, puede ser génicas, afectan a una o algunas bases modificando la secuencia de un solo gen. La mutación es génica. De este modo se originan los alelos, se debe a errores en la replicación o son inducidas por agentes mutágenos. Puede ser que sea un error propio, ¿verdad?, durante la división celular, o puede ser por algo que se quedó en la célula del paciente. Un ejemplo común y corriente, por ejemplo, el paciente que trabaja en rayos X, un radiólogo o un químico, ¿verdad?, que trabaja en la parte reactivo. ¿Qué pasa? Los rayos pueden atravesar la placenta, los rayos son tóxicos. Ustedes ven la gente que alguna vez se hicieron radiografía, ¿verdad?, que está todo separado, pared de plomo debe tener la sala de rayos. Y un ratito nomás puede estar uno puesto ahí. Las embarazadas no pueden pasar. ¿Por qué? Porque esos rayos pueden atravesar la placenta y producir una mutación en la criatura que va a nacer. Le puede producir cáncer o le puede producir una alteración si es dentro de los 3 primeros meses
puede afectar uno de los órganos, pero cuando ya pasan los 3 meses ya es otra cosa, porque durante los 3 meses se forma la criatura, entonces en ese lapso es que la mamá no puede consumir ni cualquier remedio para que no le afecte a la criatura. En ese caso, las mutaciones pueden ser génicas. Después, las cromosómicas afectan un fragmento del ADN modificando la secuencia de varios genes o incluso se pierde o agrega un cromosoma entero. Este último caso se origina por no disyunción en la meiosis, por la no unión. Se altera. Puede tener un cromosoma de más, siguiente, o un cromosoma menos. ¿Se acuerdan ustedes de la supermujer, superhombre, eso que tenían un cromosoma X de más, un cromosoma Y de más? Acá tenemos la no disyunción, que es un error en la meiosis. Solo se muestra un par de cromosomas homólogos de los 23 pares en humanos, dice. La no disyunción ocurre durante la anafase 1. Los homólogos de un par no se separan y van al mismo polo. También puede ocurrir en anafase 2. En vez de separarse, se van juntos. Entonces ahí es la cosa. Dice, luego de la meiosis 2, estas gametas carecen de un cromosoma, porque ya se fueron los dos juntos, mientras que estas tienen un cromosoma extra. En vez de separarse, pues se fueron los dos juntos. Entonces, uno se queda sin cromosoma y el otro tiene un cromosoma de más. Eso pasa en la meiosis 1. Y en la meiosis 2, fertilización con un espermatozoide normal. La fertilización con una gameta conteniendo el número normal de cromosomas resultará en una cigota con un cromosoma de menos, que se va a llamar monosomía. En vez de tener 46 cromosomas, va a tener 45, porque se le fue uno de los cromosomas unido al otro. La fertilización de una gameta conteniendo el número normal de cromosomas resultará en una cigota con un cromosoma de más, 47. Trisomía. Se va a llamar trisomía ese trastorno, la no disyunción. Si tiene un cromosoma menos, se va a llamar monosomía. Si tiene un cromosoma más después de la meiosis, se va a llamar trisomía. Entonces, esas son las no disyunción que pueden sufrir los cromosomas durante la meiosis. Son mutaciones. Siguiente. Acá tenemos un ejemplo, trisomía. Trisomía era que tenía un cromosoma de más después de la meiosis. 47 cromosomas en vez de 46 era. Trisomía más frecuente dice síndrome de Down o trisomía del par 21. En la ubicación de los cromosomas, el par 21 es lo que está afectado ahí. Entonces, síndrome de Down va a ser una mutación o trisomía del par 21. Tiene 47 cromosomas en vez de 46. Después vamos a ver las características ahora, eso más adelante, pero eso ya es en genética. Síndrome de Edwards es trisomía del par 18, tiene un cromosoma de más también. Síndrome empatado o trisomía del par 13. Tiene un cromosoma de más en el par 13. Trisomía es cuando tiene un cromosoma de más, tiene 47 cromosomas. De eso no se olviden. Síndrome de Down o trisomía del par 21 provoca una discapacidad intelectual y unos rasgos físicos muy característicos. Y después, y uno en cada 2000 nacimientos. Síndrome de Edwards, dijimos que era trisomía del par 18. En el par 18 es lo que tiene un cromosoma de más. Los individuos afectados presentan anomalía en la forma de la cabeza, mentón hundido, membrana interdigital y en los pies. Se dan casos por cada 7000 nacimientos. Hay todavía casos, ¿verdad? Pero nosotros casi no vemos, muy poco vemos. Porque ellos ahí luego tratan de solucionar si puede, porque después ya no viven mucho tiempo estas criaturas. Los individuos afectados presentan labios leporino y otras alteraciones como cardíaco. Un caso de 4.500 por cada 4.500 nacimientos. Es el síndrome de Patau, que viene a ser ese común y corriente, se ve todavía eso por acá.
pero sí tienen su cirugía y si es que desde enseguida se le hace, se cura bien. Pueden llegar a pronunciar bien las palabras y eso porque le afecta por eso para hablar. Y perfectamente andan. Siguiente. Después aneuploidía del par 23. Los casos más comunes conocidos son síndrome de Turner, mujeres que le falta una X. XX pues tiene que ser la mujer. Síndrome de Klinefelter es hombre. XY tendría que ser y tiene una X de más. Síndrome de la triple X, mujer, supermujer y superhombre, tiene doble. Todo tiene que ser en par. XX mujer, XY hombre normal, pero en este caso Klinefelter tiene una X de más el hombre, desarrolla más la mujer. Mientras que el de triple X, la mujer, supermujer, tiene un cromosoma de más, un cromosoma X. Y después síndrome duplo Y tiene una Y de más, es el hombre. Estos son los trastornos comunes y corrientes que hay y muchas veces no se detecta también esto. Siguiente, síndrome de Turner, para mirar su característica. Desarrollo genital femenino, infantilismo sexual, casi siempre estériles, forma hambruna, caja torácica, hombro, cuello ancho, corto y membranoso. Cuello de atleta. La frecuencia 1 por cada 3.500 nacimientos de mujeres vivas. Tienen más pinta de hombre porque su hombro y su cadera son grandes y la mayoría no se le desarrolla sus genitales y son estériles. Síndrome de Klinefelter. Desarrollo genital masculino, esterilidad por no formar el espermatozoide. Ginecomastia. Ginecomastia es cuando le crece su mama. Forma redondeada, hombros y cadera. La frecuencia es 1 por cada 700 varones nacidos vivos. Ese es más frecuente que el anterior. Acá tenemos la supermujer, que es síndrome de la triple X. La frecuencia es 1 de cada 1.000 mujeres nacidas vivas. Generalmente son estériles y con aspecto infantil, no se desarrollan sus genitales. Después, cariotipo de varón XII, síndrome duplo I, mal llamado antiguamente síndrome de instintos criminales, frecuencia 1 por cada 2.000 varones en la población masculina generalmente. Ellos son muy agresivos, dicen, por eso le dicen instintos criminales. Después hay uno más, cariotipo humano, qué es y cómo se obtiene. Todas tus células tienen copias de tu material genético en tus núcleos. Todos tenemos, verá, nuestro material genético dentro del núcleo de nuestras células y a través de eso se transmiten los caracteres hereditarios. Tenemos el ADN dentro del núcleo, mientras que el ARN está en el citoplasma. Los genes están en el ADN. El ADN forma los cromosomas. Siguiente. La forma de los cromosomas es variable, pero siempre es igual en la misma pareja. Son homólogos. Y también son constantes la forma y el tamaño en cada especie. Son variables, pero el valor es constante para cada especie. Acá tenemos, siguiente, cómo es el cromosoma, cómo se ve. Cariotipo humano, qué es y cómo se obtiene. El tamaño nos permite distinguir unos cromosomas de otros. Acá tenemos cromosomas con su parte, ¿verdad? Metacéntrico, de acuerdo a la posición que ocupa su centrómero. Puede ser metacéntrico, submetacéntrico, aporcéntrico y telocéntrico. Ustedes ven, el centrómero viene a ser el que está en rojito. Eso es lo que le caracteriza a cada cromosoma, por el centrómero, que tiene una sola cromátida. Siguiente. Algunas técnicas permiten ver bandas en los cromosomas, lo que hace posible diferenciar unas de otras. Por ejemplo, la posición del centrómero, el tamaño y las bandas. Permite caracterizar y clasificar los distintos pares de cromosomas de una especie. El conjunto de características de los
cromosomas de la célula de una especie constituyen el cariotipo. Entonces, cariotipo viene a ser las características de los cromosomas de la célula perteneciente a una especie, porque eso varía por cada especie. Los animales tienen diferentes números de cromosomas, mientras que el hombre también. Cuando se ordenan por pareja en un gráfico, esto recibe el nombre de cariograma. Cuando se ordenan entonces los cromosomas mediante gráficos se denomina cariograma. Siguiente. Cariotipo humano, ¿qué es y cómo se obtiene? Por otro lado, los cromosomas se clasifican en dos tipos, según su relación o no con la denominación del sexo. Un par de cromosomas sexuales, 23 par heterólogo, X e Y, 22 pares de autosomas, del 1 al 22 pares homólogos. Entonces acá tenemos los cromosomas del cuerpo y las sexuales. Y los cromosomas sexuales son los que determinan el sexo de la mujer. Se unen la mitad del número de cromosomas del papá y de la mamá, y si se unen los dos cromosomas X, sale una mujer. Y si los cromosomas son diferentes, sale varón. Y la porción Y del cromosoma, los varones son muy sensibles, ellos están muy debilitados. Si es que el hombre tiene muchas relaciones, entonces no libera cromosoma la porción Y. Si es que uno practica a la altura, también le debilita, entonces se queda y pasa más rápidamente la porción X. Y todos sus hijos va a ser nena. Porque el hombre es quien determina el sexo de la criatura, para que sea Y. XX, nena. XY, varón. Y a veces hay pareja que tiene todo nena. Bueno, niños, niñas, ¿hay alguna pregunta? ¿Podemos seguir? ¿Qué me dicen? Profe, ¿será que puedes repetir lo último? Porque salió tipo alejado así. No se escuchó bien. ¿Me escuchaste bien? No, dije que los cromosomas sexuales, ¿verdad? Tienen la mitad del número normal del hombre y de la mujer, se unen para formar el huevo cigoto, ¿verdad? Y sí que el hombre es lo que determina el sexo de la criatura. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos dos cromosomas X. El hombre tiene X e Y. Pero en la porción Y del cromosoma es muy sensible. Si el hombre tiene vamos a decir, si el hombre quiere tener un hijo varón, tiene que ser concentrado su espermatozoide, tratar de hacer una abstinencia, cuidar más para que asegure tener un hijo varón. O si no, fácilmente pasa la parte X. En la Y es sensible. Y en la mujer, X tenemos sin problema, ¿verdad? No tiene problema. Y los cromosomas del cuerpo, que son las células autosomas, entonces ahí es diferente. No determina el sexo, solamente para el crecimiento se produce la mitosis. Siguiente. Ahí muestran más que los cromosomas de la mujer son XX, que es la mitad, 23, y se une con el hombre. Después va a mostrar el hombre. Sí, ahí muestra los cromosomas del hombre que al final llega XY, mientras que las mujeres llegan en par XX. Entonces, ahí se une y forman el sexo de la criatura. Siguiente cariotipo, el ordenamiento de los cromosomas en pares de acuerdo a su tamaño, forma y patrón de banda. Mediante el estudio de cariotipo es posible detectar anomalías en el número de los cromosomas. La mayoría de estas anomalías provocan deficiencia y muchos individuos no llegan a nacer o mueren en los primeros meses de vida. La determinación de cariotipo del feto permite detectar antes del nacimiento algunas de estas deficiencias. Ese estudio del cariotipo es ahora con el avance de la ciencia se puede hacer para prevenir, mientras que algunos también dicen que ocurre un milagro, porque muchas veces le salen mal su cariotipo y su ginecólogo le obliga a que aborte y algunos no aceptan, igual nacen bien las criaturas. Muchos casos, testimonios, ya vimos la vez pasada. Para determinar el cariotipo hay que obtener células, cultivarlas para que se dividan por mitosis, arrestar las células en metafase con colchicina.
Romper la semilla y hacer un preparado por microscopía, fotografiar los cromosomas, ordenar y emparejar los cromosomas. Estos son estudios que se hacen a las embarazadas para prevenir y ver hasta qué punto pueden hacer sus criaturas, si pueden sufrir o no. Fotos de los cromosomas antes de ordenarlo, dice. Los cariotipos humanos. Y siguiente. Acá nos dice cómo podemos tomar la muestra para el cariotipo. Se puede tomar sangre, glóbulos rojos, piel, tejido, líquido amniótico, vellosidades coriónicas, que son las células fetales. Cualquiera de las muestras puede servir para determinar el cariotipo del bebé. Siguiente. Y acá muestra la técnica. Los amniocentesis se hacen en la sala de exámenes con o sin anestesia local. Por lo general toma solo unos cuantos minutos, durante los cuales la mujer debe permanecer muy quieta. El técnico ubica el feto en el ultrasonido, guiándose por el ultrasonido, el médico cuidadosamente introduce en el saco amniótico a través del abdomen una aguja hueca larga pero delgada. Tiene que ser persona especializada para no agujerear otra parte. Así como eso que hacen función. El médico extrae alrededor de 4 cucharaditas de líquido amniótico que contiene células fetales que el técnico cultiva y analiza en el laboratorio. Los resultados de la prueba por lo general están dispuestos en 2 o 3 semanas. Existen un 0,25 a 0,50% de riesgo de aborto espontáneo, además un riesgo muy leve de infección uterina. O sea que el riesgo es muy bajo. El paciente se puede hacer con seguridad para demostrar realmente, porque se puede, ya se hace, y con eso no se pierde nada también. Cada mujer tiene alrededor de 15 semanas de embarazo. Su médico le puede sugerir que se practique una amniocentesis, la cual es una prueba que detecta o descarta la presencia de ciertos trastornos hereditarios en el feto, ¿ciertos? También determina la madurez de los pulmones para saber si el feto puede soportar que se adelante el parto. Además, se puede averiguar el sexo del bebé. Generalmente, pues algunos trastornos también le puede afectar a la mamá y pueden nacer antes de fecha. Pero enseguida, a los 7 meses, la criatura ya está como para nacer. Pero sus pulmones, que es su primera respiración, el oxígeno, el aire, se tiene que adaptar la criatura. Por eso a la mamá ya se le pone, creo que corticoide le inyectan, los ginecólogos le mandan a inyectar eso, 3 dosis, ¿para qué eso? Para madurar los pulmones del bebé, para que no tenga problemas respiratorios al nacer, porque eso también le puede afectar y le puede dar un paro cardíaco. Por eso que los bebés tienen glóbulos rojos muy aumentados y glóbulos blancos altísimos al nacer. Y dentro de las 24 horas ellos se normalizan, ya respiran normal, toman su tití y tranquilo, ya está. Pero antes no, está todo alterado porque es su primer contacto con el ambiente. Em, bueno, chicos, este sigue, ¿verdad? También es importante, muy importante hacerse esto en caso Profe, de... ¿Sí? no eran dos aplicaciones nomás para el crecimiento del pulmón, para la madurez del pulmón del bebé. Para la madurez, uno nomás lo le pone, más todavía si es nene, porque dice que ese cuando es nene no conviene tanto corticoide, porque Particularmente este, no sé si se puede ver, espérame que voy a cambiar mi cámara. sí, Voy a girar, espérame que... Particularmente a mí me aplicaron este, que es Betadex. durante tu embarazo, los Y últimos fueron meses, dos, ¿verdad? y era Sí, varoncito. sí, hasta 2 nomás cuando es varón. Y con eso perfectamente nació, no tuvo problema, ¿verdad? La verdad que no, ningún problema no tuvo, pero él ya pasó todo, ya lo su tiempo. Ah, ya pasó todo encima, gracias a Dios, entonces.
Así fue. Bueno, la parte de complicaciones en caso de RH también le pide el médico. Cuando los padres, o sea que uno de los padres es RH negativo, si la mamá es RH negativo o el papá, y después no se sabe cómo va a salir la criatura, porque ahí la criatura, el primer embarazo no hay problema, en el segundo embarazo, si la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, puede crear anticuerpos y rechazar y perder su bebé antes de los 3 meses. Pero si la mamá tiene el mismo grupo que el bebé, no hay problema, puede tomar su titi tranquilo. Pero si es que la mamá se cuida y el médico, su ginecólogo le prepara una vacuna para su segundo hijo, tranquilo también, porque antes que cree su anticuerpo. Si es que los grupos del bebé con la mamá no coinciden, el problema, porque puede producirle hasta En ese hemolysis. caso, profe, te hacen una cesárea de urgencia y te sacan tu bebé y te ponen en terapia intensiva. Sí, pero durante el embarazo, los primeros meses, ya su ginecólogo ya le prepara la vacuna, ya le prepara a la mamá, le cuida ya, entonces para que no haya problemas posparto, porque si no, más oye, tú vas a ser, y hay muchos casos todavía, porque es RH negativo el que crea problemas. Bueno, niños, ¿hay alguna pregunta más? Hasta acá podemos llegar. Y disculpe la molestia, ahora tengo que hablar con la directora porque ella se conectó y no les dio. La licenciada Graciela se conectó con nosotros y con el otro también y no dio y se quedó ya fuera. La encargada de admisión, pero ella tiene que participar en la clase, pues. Bueno, gente, lo que les voy a pedir es, vamos a preparar un pequeño resumen de las partes de las células, ya les pedí luego con sus funciones, eso tienen. La vez pasada les di una preguntita tipo examen, cómo va a ser el examen para que tengan idea. Y ahora vamos a hacer un resumen de mitosis y meiosis. Y después, si hay la diferencia, con sus diferencias, los puntitos así sencillitos, lo más común y corriente, para que no se olviden. ¿Sí, va? Y algunos conceptos, por ejemplo, gen, genotipo, cromosoma, eso van a poner que es su concepto, porque esos son vocabularios, haploide, diploide, genoma, cariotipo, gónada, cigoto, trisomía. Después más adelante vamos a hablar de cada uno de los trastornos genéticos, porque eso es la parte genética, luego toda una unidad grande es. ¿Alguna pregunta? Demasiado ya le comité a su hora, pero gracias a Dios pudimos hacer algo. ¿No tienen preguntas, chicos? No, profe. No, No, profe. profe. Bueno, después al hacer su resumen van a decir, van a poner división celular, arriba mitosis, abajo meiosis, van a poner su concepto, la fase que tiene y así los cromosomas se dispersan, se alinean, así nos van a ir citando, así lo más fundamental lo que es. Y pueden leer para poder entender. Entonces, un pequeño resumen tipo cuadro sinóptico. Pueden hacer como ustedes quieran, pueden hacer en forma rectangular, pueden hacer en forma de flores, dibujitos, como ustedes quieran, con tal de que puedan interpretar. ¿Estamos? Voy a ver si tengo algunos videos sobre división celular para que puedan escuchar también, o ustedes mismos, porque después de esto ya tenemos que entrar en gametogénesis, ovogénesis. Mm.
Sí, ustedes van a hacer como, van a leer y van a ir haciendo, practicando cómo hacer. Por ejemplo, ya les dije que mitosis, meiosis y su producto final, que mitosis van a poner así entre paréntesis o como ustedes quieran, ¿verdad? Y después meiosis también para ir comparando. Entonces, para que no se olviden. Y haploide, diploide, eso, ¿qué hablamos? ¿Está? Y me preguntan si es que en el grupo, y a veces yo no contesto también, tardo, pero sí le voy a ver cómo vamos a solucionar todo. Y de repente todos son iguales. Ahora lo que van a hacer es mitosis y meiosis, un resumen, tipo cuadro, un resumen, después bacteria, un resumen y virus, un resumen. ¿Qué es bacteria? ¿Qué es virus? Después patologías comunes que producen el hombre. Voy a pasarle todo escrito para que puedan tener iguales. Voy a cargarle en el Classroom y voy a cambiar mi enlace porque ese no nos sirve. Con el otro grupo sí salió bien, pero con ustedes no salió luego. Porque no le abre, pues y a mí tampoco me da la llamada para que yo le pueda aceptar. Bueno, chicos, está. Gracias por todo, por el aguante. Dale, profe. Y Dale, profe. gracias, gracias. Chao, profe.